Cambio variable en integrales múltiples. Nosotros de momento hemos hecho algunos cambios de variable. eh, Donde empezamos a hacer cambios de variable, de hecho, fue en el curso de cálculo 2, ¿cierto? En el curso de cálculo 2 comenzamos a hacer esos cambios de variable, y cuando hacíamos allí los cambios de variable, simplemente hacíamos algo como esto. O sea, podíamos identificar que una función f era una función compuesta, y básicamente teníamos lo siguiente. Básicamente teníamos lo siguiente. Teníamos por acá la función, por ejemplo, f compuesta de g, ¿sí? F compuesta de g, y hacíamos la sustitución. Hacíamos una sustitución simple, ¿cierto? Hacíamos una sustitución simple y agregábamos por acá el diferencial. Esa sustitución simple era una sustitución u igual a g de x, y entonces el u' o el du, vamos a escribirlo como el du, ¿quién era? El du era precisamente la derivada de esto, g' de x, ¿cierto? Por el diferencial. Es decir, por acá teníamos el dx para sustituir, teníamos la función g de x para sustituir por u, y por acá conseguíamos el cambio de variable. ¿De acuerdo? Una vez teníamos ese cambio de variable, bueno, podíamos eh, resolver un poco más fácil la integral. ¿Bien? Un poco más fácil la integral. Cuando estábamos en integrales dobles, por ejemplo, se hacían cambios de variable, y un cambio de variable que hicimos un par de veces fue en coordenadas polares, ¿no? Precisamente cuando estudiamos esa parte de integrales dobles con coordenadas polares, y que se utiliza mucho en los problemas de área de superficie. Pero básicamente una sustitución en dos variables para una integral doble es tomar para cada una de estas variables una sustitución o una parametrización de estas variables, y simplemente hacer aquí esta sustitución. Es decir, f en lugar de depender ahora de x y de y, ahora depende de esto, y acá se agrega algo. Se agrega algo para cuando se tenga el diferencial de área. Este algo que se agrega es el equivalente al agregar el g' de u. Bien. Entonces, esto de acá no es simplemente, no es simplemente derivar alguna de ellas o la suma de las derivadas, no es simplemente eso. Ya vamos a ver, a esto le vamos a llamar el jacobiano. Esto se conoce como el jacobiano. Pero lo que quiero que quede claro es, bueno, cuando hacemos un cambio de variables, el diferencial que tenemos cambia de alguna manera. Acá tenemos un diferencial de área con un diferencial de A', y ese de A' usualmente lleva algo más, ¿cierto? Lleva algo más. Algo que podemos observar cuando teníamos, por ejemplo, uso de coordenadas polares, entonces el diferencial que era de y de x cambiaba por r de teta, ¿sí? O r de teta r, dependiendo del orden. Es decir, en este diferencial, en este cambio, el diferencial incluía esa constante, ese valor r. Bien, incluía ese valor r. Vamos a estudiar primero que nada, vamos a estudiar entonces cómo poder hacer transformación de regiones. Cómo hacer una transformación de regiones. Básicamente, acá en esto que tenemos aquí, hicimos un cambio de integral. Vamos a verificar esto, a ver.
hacemos un cambio integral usando coordenadas polares. Y si ustedes observan, aquí y varía entre quién y quién. Y está variando entre x y la raíz de 8 menos x al cuadrado. Y x está variando entre 0 y 2. X varía entre 0 y 2. Si nosotros a partir de esto establecemos la región, esa región de integración, encontramos, bueno, por un lado y igual a x, que es esta recta. Acá tenemos el dibujo, y igual a x. Y por otro lado tenemos, al despejar de esta igualdad, tenemos la ecuación de una circunferencia de radio raíz de 8. ¿Sí? De radio raíz de 8. Y al tener esa, bueno, tenemos acotado entonces y acotado inferiormente por x, superiormente por la circunferencia, y x acotado entre 0 y 2. Es decir, esa región de integración es esa región R. Cuando nosotros hacemos el cambio de coordenadas a coordenadas polares, a partir de este gráfico podemos ver que R varía entre 0 y raíz de 8 y que teta varía entre quién y quién. Teta varía entre pi cuartos y pi medios. ¿De acuerdo? Esto, hasta el momento lo hacíamos simplemente en términos de las variables, pero realmente en cuestión de la región de integración, todo esto se vuelve bastante, bueno, mucho más sencillo, porque esta región, que es un sector circular, la transforma a una región rectangular, ahora en el plano r teta, ¿cierto? Acá tenemos, estos son en coordenadas polares, puntos de la forma r teta. Pero ojo, esto no es el plano polar, ¿bien? Esto de acá no es el plano polar. Esto simplemente es un plano en el cual las variables son r y teta. Y observen, r varía de 0 a raíz de 8. Acá está, r varía de 0 a raíz de 8 y teta varía de pi cuartos a pi medios. Es decir, esto se convierte en una región rectangular. ¿Vale? Esto es realmente lo que ocurre cuando uno hace ese cambio de variables. Está transformando la región de integración por otra región de integración que es mucho más fácil de formular, de plantear. Entonces vamos a ver cómo hacer esta transformación de regiones, simplemente teniendo en cuenta cómo se transforman las regiones, ¿vale? Entonces, a ver. Por acá, algo importante es poder identificar cada uno de los tramos de la curva. Entonces, a ver, dice acá, encuentre la imagen de la región S que se muestra en la figura, bueno, 14.9.2 A, que es esta figura que está aquí, bajo la transformación x igual a u cuadrado más b cuadrado y y igual a u cuadrado menos b cuadrado. Vamos a tomar esto y nos vamos a ir vamos a tomar esto así, de una vez. Y vamos a ir por aquí. Ahora, por acá. Vamos a ir por acá a la pizarra. Vamos a resolver este ejercicio. Observen la transformación. La región S es esta que está aquí. Es esta región que está acá. La forma en la que se va a hacer la transformación es la siguiente. X es igual a u cuadrado más b cuadrado y y es igual a u cuadrado menos b cuadrado. Menos b cuadrado. Vale. A ver, si nosotros observamos la región, observemos la región que está aquí, esta región que está aquí,
Esta es una región S. Bueno, dice, encuentre la imagen de la región S bajo esa transformación. Si ustedes observan, voy a replicar acá más o menos esta gráfica. Esta región S, ¿en qué plano vive? Vive en el plano UB. Y por acá tenemos el punto, bueno, por acá dice que tenemos el punto 1,0. Por acá tendremos el punto 2,0. Y por acá tenemos la ecuación de esto que está acá, que es u cuadrado menos b cuadrado igual a 1. Esto que está aquí, que es u cuadrado menos b cuadrado igual a 1. Y tenemos esto que está por aquí, que tiene ecuación u cuadrado más b cuadrado igual a 4. Igual a 4. Dice que el punto de intersección es el punto, a ver, vamos a mirar aquí en el PDF, que acá no se alcanza a ver muy bien. Raíz de 5 medios, coma raíz de 3 medios. Raíz de 5 medios, coma raíz de 3 medios. Vale. Esta es nuestra región esta es nuestra región, la región S, la que queremos transformar. Entonces queremos transformar esto a una región en el plano XY. Esto es lo que queremos hacer. Transformar esto a una región, ahora aquí en el plano XY. Y tenemos que la transformación es esta. Inicialmente, bueno, esto quizás no es, este ejercicio no es el más complicado que podríamos encontrar, pero vamos a ver. Vamos a tomar tramos. A ver, este primer tramo que estoy tomando en amarillo, voy a llamarlo S1. Este segundo tramo que voy a tomar aquí en rojo, vamos a llamarlo S2. Y el último tramo, que vamos a ponerlo en azul, que es este que está acá en horizontal, que es el que termina de cerrar toda la región, vamos a llamarlo S3. Y vamos a transformar tramo por tramo, cada uno de los tramos. Entonces, para S1, ¿qué tiene de particular S1? Que S1 es un tramo de la curva. En S1, ¿qué característica cumplen los puntos? Cumplen que u cuadrado menos b cuadrado es igual a 1, ¿cierto? Que u cuadrado menos b cuadrado es igual a 1. Es decir, si ustedes miran la transformación, u cuadrado menos b cuadrado es y. Por lo tanto, y vale 1, ¿cierto? Y vale 1. ¿Y qué puedo decir de x? ¿Qué podría decir yo de x? ¿Qué podríamos decir de x? No, porque en ese tramo no me estoy moviendo en ese tramo. Es decir, no me estoy moviendo sobre esta curva que está acá. Me estoy moviendo sobre esta. En S1 me estoy moviendo sobre esta curva nomás. ¿Cierto? Entonces, ¿qué podría decir yo de x? Lo que puedo decir allí, observen, lo que puedo notar acá es que la variable u, ¿entre quién y quién está variando? U está variando entre 1, ¿cierto? U está variando entre 1. U está variando entre este valor 1 y el valor raíz de 5 medios. Entre 1 y raíz de 5 medios. B está variando
¿Entre qué valores? Entre 0 y raíz de 3 medios. Esto puedo hacerlo de dos formas. A ver, por un lado ya obtuve que y vale 1. ¿Listo? Con esto de aquí, con esto de acá, puedo obtener entre qué punto y qué punto está variando x. Pero esto puedo hacerlo así o puedo hacerlo de esta forma. Entonces, voy a decir lo siguiente. S1 va del punto, S1 va del punto, el punto que tenemos nosotros es el 1,0 al, al punto raíz de 5 medios, raíz de 3 medios. Entonces, x, ¿cierto? X, que es igual a u cuadrado más b cuadrado, varía, ya sea que lo hagamos con lo que está escrito en blanco o con lo que está escrito acá en rojo. Varía de, simplemente sustituimos el valor del punto. Acá tenemos 1,0, u vale 1, v vale 0. Entonces x varía de el valor 1 a, ¿qué valor? Si ponemos ahora este punto acá, u vale raíz de 5 medios y v vale raíz de 3 medios, eso queda raíz de, bueno, queda simplemente 5 medios más 3 medios, son 8 medios, lo cual es 4. Es decir, x varía, cuando y vale 1, x está variando entre 1 y 4. Puedes también haberlo hecho a partir de esto, igual tomando los puntos, ¿cierto? Cuando u vale 1, v vale 0. Cuando u vale raíz de 5 medios, v vale raíz de 3 medios, e igual obtenemos esta variación. Es decir, observen, y vale 1 y x varía entre 1 y 4. Vamos a ir acá a la gráfica. Voy a borrar esto. Vamos a hacerlo un poquito más. Bueno, vamos a poner por aquí y vale 1. Y esto acá irá 1, 2, 3, 4. Entonces, cuando y vale 1, x varía de 1 hasta 4. Así. Y vamos a ponerle acá una flechita que indica la dirección. ¿Bien? Una flechita que indica la dirección. Y esta flecha en esa dirección fue cuando tomé la variación en esta dirección, ¿cierto? Fui del punto 1,0 hacia el punto raíz de 5 medios y raíz de 3 medios. Ahora vamos en S2. A ver, en S2. En S2 tenemos la siguiente característica. S2. En S2 me estoy moviendo sobre esa curva que es u cuadrado más b cuadrado igual a 4. ¿Vale? Me estoy moviendo sobre la curva u cuadrado más b cuadrado igual a 4. Esto es x vale 4. ¿Sí? X vale 4. Ahora, S2 va del punto raíz de 5 medios al punto raíz de 3 medios, ¿cierto? Hasta el punto 2,0. A ver si no estoy mal, el 2,0. Sí, 2,0. Y tengamos en cuenta que y es igual a raíz de u cuadrado menos v cuadrado. Entonces reemplazando, vamos a encontrar la variación de y. Si tomamos el punto raíz de 5 medios, raíz de 3 medios, ¿qué nos queda para el valor de y? Nos queda raíz de 5 medios cuadrados, es 5 medios. Raíz de 3 medios al cuadrado es 3 medios. Queda 5 medios menos 3 medios,
esos son 2 medios, por lo tanto llévale 1. Y cuando vamos al punto 2, 0, queda acá simplemente 4. Es decir, cuando x vale 4, llevaría de 1 a 4. Vamos a la gráfica. Cuando y vale 4, cuando x vale 4, llevaría de 1 a 2, 3, 4. Llevaría de 1 a 4. Y de hecho va en esa dirección, ¿no? Va en esta dirección. De momento la dirección acá no nos va a afectar mucho, no va a importar mucho, pero vamos a hacerlo de una vez con direcciones porque cuando estemos en integral de línea, las direcciones sí van a importar. Entonces de una vez podemos ir haciendo. Bueno, ¿qué pasa en S3? A ver, en S3 entonces lo vamos a recorrer en esta dirección. S3 vamos a ir del punto 2,00 al punto 1,00. En S3, ¿qué valor toma U? ¿Y qué valor toma B? Si ustedes observan en S3, lo que tiene en particular S3 es que B vale 0. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Y que U varía de 2 a 1. ¿Vale? Entonces, si B vale 0, ¿cómo quedan las ecuaciones de X y Y? Si B vale 0, X queda simplemente como U cuadrado, ¿cierto? Porque es U cuadrado más B cuadrado. Y queda también como U cuadrado porque es U cuadrado menos B cuadrado. Y entonces, bueno, acá podemos mediante esto decir que X es igual a Y. Bien, pero no solamente eso. Si U varía de 2 a 1, entonces ambos, tanto X como Y, vamos a poner por ejemplo para X, bueno, vamos a ponerle así mejor. X varía si U vale 2, X vale 4. Si U vale 1, X vale 1. Es decir, X varía de 4 a 1 y X es igual a Y. Entonces tenemos la siguiente curva. Tenemos el siguiente tramo. X es igual a Y. Tenemos esta recta. X va de 4 a 1, ¿cierto? Y Y también va simultáneamente de 4 a 1. Es decir, va en esta dirección y este es el otro tramo que estamos transformando. Este vamos a llamarlo, vamos a ponerle nombre, esto es R3. A este vamos a ponerle nombre R1 y a este vamos a ponerle el nombre R2. ¿Sí? Más o menos acorde a cómo está acá. Entonces, esta región transformada, en lugar de ser estas curvas, es este triángulo. Y es mucho más fácil plantear acá una integral, ¿cierto? Piensen que usted tiene que calcular, qué sé yo, por ejemplo, el área de esta región con integrales dobles. Tiene que calcular el área. ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo haría? Exacto, tendría que dividir en dos regiones, ¿cierto? Tendría que dividirse en dos regiones. Esto si se quiere plantear, si ustedes lo observan como una integral tipo 1 en el plano V, ¿sí? Es decir, quieren poner a variar a U entre constantes, entre 1 y 2, entonces B tiene que ir de 0 a la curva amarilla hasta el valor de U, raíz de 5 medios, y de raíz de 5 medios a 2 tiene que ir entre 0 y la curva roja.
Pero de hecho, si queremos plantearlo como una integral tipo 2, es decir, v variando entre constantes, es decir, v variando entre 0 y raíz de 3 medios, ahora solamente tendríamos que plantear una integral, ¿no? Porque u iría variando inferiormente acotada por S1 y superiormente acotada por S2. Se puede plantear como una sola integral también, o si se plantea de la otra forma, tiene que ser eh, dividiendo en regiones. ¿Qué pasa? Que usualmente esta integral puede ser que se complique un poco más, ¿no? Sin embargo, acá esta región de integración, observen, tenemos un triángulo. Ya sea que la región sea tipo 1 o la región sea tipo 2, al menos el planteamiento de la integral se ve bastante más sencillo. Se ve mucho más sencillo. Ese es el potencial que va a tener el cambio de coordenadas y es lo que ocurre cuando se hace una transformación, ¿sí? Cuando se hace una transformación. Vale. Vamos a volver entonces al PDF. Eso sería entonces la transformación de una región. Y transformar estas regiones, como les digo, es importante para poder, acá bueno, se describe todo el proceso para hacer este cambio de región. Pues ahí tenemos nuestro triángulo. Tenemos nuestra región transformada. Aquí ya se va a definir el jacobiano. El jacobiano de este cambio de variables se define de la siguiente manera. Acá al principio, bueno, simplemente se dice, bueno, vamos a tener por aquí esta sustitución, aunque no siempre es esa misma sustitución, puede ser que sea diferente, es decir, no siempre tenemos x en términos de dos variables y y en términos de las mismas dos variables, ahorita vemos una variante de esto, pero si tenemos esto, ojo, la transformación siendo 1 a 1, ya vamos a hablar de eso, cada región, cada una de las regiones R y S consiste de una curva cerrada simple, continua por tramos en su interior. Es decir, la curva, la, nosotros vimos, por ejemplo, ahorita para S, esta curva no, así total, no es simple, ¿no? Recuerde que ser simple es ser suave y básicamente lo que pide es que no tenga este tipo de, de cambios bruscos, ¿vale? Pero ser cerrada, bueno, ser una curva cerrada simple por partes, ¿sí? Por partes o por secciones, entonces quiere decir que esta sea una curva cerrada simple, esta sea cerrada simple, esta también y esta también, entonces allí no hay, no hay inconveniente. Lo que pido es que las regiones sean cerradas, empezando, sean cerradas, y creo que el término cerrado sí es bastante más intuitivo, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo este tramo de parábola, esto no es cerrado, ¿cierto? No es cerrado. Cerrado sería así. Básicamente el límite de la curva, o bueno, toda esta parte de la curva, encierre una región, que quede una región encerrada. Y bueno, luego se calcula este determinante. Ojo cómo es este determinante. Tenemos acá con respecto a x, las derivadas parciales con respecto a cada una de las variables. De x de u, de x de b. Y luego acá con respecto a y, de y de u, de y de b. Calculamos ese determinante y obtenemos esto que está aquí. Obtenemos eso que está allí. A eso le vamos a llamar el jacobiano. Bien, le vamos a llamar el jacobiano. Primero vamos a hablar un poco de lo que es una transformación 1 a 1. Entonces, bueno, se dice que una transformación T es 1 a 1 si para cada punto X, 0, Y, 0 en la región R, cada punto allí es la imagen bajo T de un único punto. Ustedes recuerdan que yo, por ejemplo, les decía que cuando hacíamos cambio de coordenadas polares, podíamos hacer el cambio, por ejemplo, así, desde menos pi
menor o igual, y acá poner pi abierto, ¿cierto? Este pi abierto. A veces uno es un poco descuidado con eso y cuando no hay mucho problema con eso, por ejemplo, pone así de 0 a 2pi. Pero de hecho esto es incorrecto. Esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque no debería poner ambos acá cerrados. No se pueden poner ambos cerrados. ¿Y por qué no se pueden poner ambos cerrados? Precisamente porque para el valor 0, ¿cierto? Para el valor 0 se genera el mismo punto que para el valor 2pi. Es decir, estoy tomando aquí básicamente en mi región R, que es en coordenadas XY, o bueno, o dependiendo de acá puede ser en S, y estoy generando a partir de estos dos valores, ¿cierto? Observe, acá suponga usted que estoy en el plano, a ver, vamos a ponerlo por aquí. Como nosotros ya vimos, esto no tiene nada que ver con el plano polar. No estamos transformando en el plano polar directamente. Es decir, acá cuando hacemos un cambio de coordenadas polares, suponga que acá tenemos E, acá tenemos teta. Y por acá vamos a tener X, por acá vamos a tener Y. ¿Vale? Entonces, si nosotros consideramos simplemente teta variando de 0, acá es 0 cerrado, a 2pi, pongamos por aquí el 2pi, y no se R variando acá entre alguna cosa, pongámoslo incluso acá como un rectángulo. ¿Bien? Si nosotros tenemos esto de aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que hay un montón de puntos, hay infinitos puntos que tienen doble representación. Por ejemplo, el punto de coordenadas, punto de coordenadas 0,0 y el punto de coordenadas 0, bueno, 2, sí, 0,2pi. Estos dos puntos sucede que los está enviando acá a un mismo punto. ¿Sí? Los está enviando a un mismo punto. ¿Por qué? Claro, cuando yo hago 0,0 en la parametrización que es r coseno de teta y r y y igual a r seno de teta. Observen. Si tomo el punto 0,0, esto me da el x vale 0 y y vale 0. Y si tomo el punto 0,2pi, 0,2pi, vuelvo y obtengo este mismo punto. ¿Sí? Bueno, acá principalmente porque el R se está haciendo 0, pero igual estoy obteniendo el mismo punto. Es decir, de hecho, con esto mismo que estamos viendo, podemos observar que todos los puntos que están acá se están yendo a este mismo punto en el origen. Todos se están yendo acá al 0,0. Eso inicialmente nos muestra que acá no hay una transformación 1 a 1. Si la transformación va del plano XY para el plano R teta, esta transformación no es 1 a 1. Bien, no es 1 a 1. Y bueno, acá tal vez porque estoy tomando esta región y bueno, con esta región se ve todavía peor. Pero suponga que no, a ver, no tomemos este aquí. Vamos a cambiar un poco la región acá. Suponga que R está variando, bueno, esto está variando de esta forma. Es este triángulo que está aquí. ¿Sí? Es este triángulo que está aquí. La regioncita esa. Esa es la región. Bien. Entonces observen. Si nosotros estamos haciendo una transformación, por acá, no sé, de alguna región R, en el plano XY. ¿Vale? Bueno, y para que esto coincida un poco más, entonces vamos a incluir aquí el 0, no sé. Puede ser algo así, no importa realmente cómo sea. Y la estoy transformando aquí mediante una transformación T, la estoy transformando en esta región S. ¿Listo? La estoy transformando en esta región S. Entonces, ¿qué ocurre? Que acá en esa transformación S no puedo considerar tanto el valor 0 como el valor 2pi. ¿Para quién? Para el ángulo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos devolvemos, ahora sí tal vez tiene más sentido,
Vamos a poner acá el valor. Si R vale, por ejemplo, vamos a tomar acá un punto. Vamos a tomar acá un punto. Acá en este, tomamos este punto y tomamos este punto. Estos dos puntos se están yendo hacia dónde? Se están yendo o están viniendo más bien del punto del origen. Esto, para definir una transformación, inicialmente esto no sería función, ¿sí? Recuerda que para que sea una función, para un punto aquí en el conjunto de ida, en el conjunto de salida, debe haber solamente una sola y una imagen. Y acá tenemos dos, ¿sí? Tenemos dos. Suponga que tenemos por aquí otro punto. Esto tiene el mismo problema que si, por ejemplo, yo lo hago entre menos pi. Vamos a hacer esto entre menos pi y considero también ambos como posibles. Es decir, si teta ahora está variando entre menos pi cerrado hasta pi cerrado, bueno, esto que está acá, tiene exactamente el mismo problema. Tiene exactamente el mismo problema. Vamos a mirar por acá un dibujo. Pongamos por acá R, pongamos por aquí teta, y bueno, vamos a poner por aquí pi, por aquí vamos a poner menos pi, ¿cierto? Por aquí vamos a poner pi, por acá menos pi. Y no sé, supongamos que esto es por acá un rectángulo, que R varía, qué sé yo, de 1 a 2. Observe, si R varía de 1 a 2 y teta varía entre menos pi y pi, ¿esto qué es? Esta es la transformación de una circunferencia. ¿Estamos de acuerdo? Es la transformación de una circunferencia. Pero observe, si estoy tomando el teta, el teta lo estoy tomando exactamente entre menos pi y pi. ¿Qué ocurre? Que un punto, por ejemplo, acá, supongamos que esto va aquí de 1 a 2, y bueno, por acá, o bueno, vamos a ponerle que esto va de 1 a 3, no importa, por acá que esté 2. Este punto, ¿qué coordenadas tiene? Este punto tiene coordenadas 2, pi, y este punto de aquí abajo tiene coordenadas 2, menos pi. Cuando nosotros sustituimos esto aquí, entonces, bueno, ahora esto da 2, coseno de pi, y coseno de pi, ¿quién es? Coseno de pi, ¿quién es? Coseno de pi es menos 1, ¿estamos de acuerdo? Es decir, x va a quedar como menos 2. X queda como menos 2. ¿Y cuánto es coseno de menos pi? ¿Cuánto es coseno Menos de uno. menos pi? Menos 1 también, ¿cierto? Es decir, bueno, vamos a poner este y bueno, seno de pi, ¿cuánto es seno de pi? Seno de pi da 0. Es decir, que el punto, a ver, vamos a dibujar por aquí, el punto 2, pi, 2, pi es la imagen de quién. Sería la imagen, o bueno, lo puedo también llevar en la otra dirección, es la imagen de menos 2,0. Esto va a ser una circunferencia por acá, y bueno, por acá tenemos el punto menos 2,0, ¿vale? Este es el punto cuando transformamos 2, pi. Pero cuando transformamos 2, menos pi, ¿qué pasa? Que está llegando al mismo punto. Tenemos nuevamente el mismo problema, que la transformación en esa dirección del plano XY al plano Rθ está teniendo doble representación para un mismo punto, ¿sí? Eso hace que la transformación no sea de hecho no está bien definida, y uno puede de pronto definir la transformación inversa. La transformación inversa, entonces ahora va a ir en la otra dirección. Suponga que yo tengo esta parametrización, ¿cierto? Y que tengo esta región R, esta región aquí, esta región llamémosla S, y quiero una transformación. A partir de esa transformación quiero conseguir lo que se obtiene acá en la región del plano XY. ¿Qué ocurre? Que hay dos puntos distintos que están llegando, dos puntos distintos en el plano Rθ, que están llegando al mismo punto. Está llegando al mismo punto. Ese es el problema
cuando uno tiene algo así. Y por eso yo les decía antes que cuando tengamos algo de este estilo, lo usual es dejar abierto uno de los dos extremos, es decir, así. O si queremos ir de 0 a 2pi, de 0 a 2pi, que en lo personal a mí me gusta más esta variación, pensando que cuando necesitemos funciones inversas, las inversas funcionan mejor en este que en el intervalo de 0 a 2pi. Bien. Por ejemplo, seno inverso, el dominio de seno inverso, ¿quién es? Menos uno y uno, ¿no? Sí, y las imágenes, ¿dónde caen? El rango de seno inverso es de menos pi medios a pi medios. Es decir, el rango va a caer aquí. Pero si usted, por ejemplo, hace de 0 a 2pi, ya lo ponemos ahí abierto, si usted hace de 0 a 2pi, el rango de seno inverso no cae completamente aquí, ¿cierto? Acá no está completamente, ¿cierto? Es decir, si nosotros tenemos por aquí, bueno, voy a ahorrar todo esto. Ya estamos identificando cuál es el problema y es que cuando no tenemos cuidado con esto, con estos ángulos, lo que estamos encontrando es doble representación para un mismo punto, ¿sí? Básicamente, dos puntos los estoy representando, o sea, dos puntos con coordenadas distintas los estoy parametrizando de la misma forma. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si yo estoy acá, bueno, estoy tomando básicamente acá el valor de teta. Teta, por acá tenemos menos pi medios. Bueno, vamos a tomar para aquí menos pi. Así, menos pi, por acá tenemos pi, por acá tenemos 2pi. Si nosotros simplemente tomamos el valor de teta, lo consideramos entre 0 y 2pi, esta parte, ¿cuál es el inconveniente? A ver, acá el inconveniente realmente va a ocurrir, como les digo, cuando en el problema se vayan a involucrar funciones inversas, un seno inverso, una tangente inversa o algo así. ¿Por qué? Porque resulta que el rango de la función seno inverso es de pi medios a pi medios, es decir, de por acá a por acá. Si ustedes observan, de esta línea roja se sale una parte. ¿Cuál es el rango de la tangente inversa? Nuevamente, de menos pi medios a pi medios, ¿sí? De menos pi medios a pi medios. ¿Cuál es el rango del coseno inverso? Ah, bueno, el de coseno inverso sí es de 0 a pi. Este sí no hay problema. Pero observe, si yo esta línea roja no la tomo acá ahora de 0 a 2pi, sino que la tomo de menos pi a pi, entonces ninguna de estas se sale. Todas estas quedan contenidas allí. Como les digo, no es que con esto tenga problema. Yo lo puedo hacer así. El problema me lo voy a encontrar es cuando dentro de mis pasos, dentro de mi proceso, me encuentre con funciones trigonométricas inversas, ¿bien? Porque allí no van a estar bien definidas, o sea, no van a arrojar correctamente los valores en el intervalo de 0 a 2pi, ¿sí? Acá lo estamos viendo, esto se está saliendo. Entonces, como no sabemos si nos vamos a encontrar, a priori no sabemos si nos vamos a encontrar con estas funciones trigonométricas inversas, yo en lo personal aconsejo usar el intervalo para acotar teta de menos pi a pi. Pero si usted por ahí ve que no va a encontrar funciones de este estilo, que es donde va a haber problemas en las trigonométricas inversas, puede usar tranquilamente de 0 a 2pi, no hay ningún problema. Bien. Entonces ya vemos cuál es el inconveniente de poner acá cerrados ambos extremos, ¿sí? De poner cerrados ambos extremos. Y es precisamente que lo que se obtiene, la transformación que se obtiene, puede no ser una transformación lineal inyectiva. ¿Para qué me interesa a mí que la transformación lineal sea inyectiva o que sea uno a uno? Para que exista la transformación inversa. Si ustedes recuerdan de cálculo 1, uno quería que una función fuera inyectiva para que la inversa existiera. A ver, ¿por qué eso? Observen, tengo de aquí para... Vamos a hacer acá otro dibujo. Tenemos por acá una región S en coordenadas UT. Bueno, UT o V, mantengamos en la notación.
Y por acá tenemos en el plano tal vez XY una región R. Entonces, claro, yo quiero definir una transformación que vaya de acá para acá, de S para R, una transformación directa. Primero, para que sea transformación, ¿qué debe ocurrir? Que un solo punto de aquí no puede ir a dos puntos de allá. Eso, eso quiere decir que la operación esta no, el operador este no es, no está bien definido. Bien, primero que nada debe estar bien definido, es decir, para cada elemento de la región S debe existir una y solamente una imagen. Pero eso no quiere decir que sea inyectiva. Que sea inyectiva, ¿qué quiere decir? Que si yo tomo dos puntos acá cualesquiera, distintos, estos puntos deben ser imágenes de dos puntos distintos de allá. Es decir, ¿cómo sería una función que no fuese inyectiva? Que dos puntos, ¿cierto? Dos puntos distintos aquí van a la misma imagen. Eso querría decir que no es inyectiva, que no es inyectiva. Entonces, precisamente eso es lo que queremos, que sea inyectiva. ¿Y para qué necesito que sea inyectiva? Observen. Así sería una función no inyectiva. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo me quiero devolver, quiero hacer una transformada inversa. Entonces, la transformada inversa, ¿ahora qué problema tiene? Que un punto de R, mediante la transformada inversa, tiene dos imágenes. ¿Eso qué contradice? Contradice el hecho de que T sea una transformación, es decir, que esté bien definida. Bien, para eso se necesita que sea inyectiva, para que la inversa también esté bien definida, ¿vale? Para que la inversa también esté bien definida. Entonces, eso es que una función sea uno a uno o que sea inyectiva. Y claro, en el problema que yo les ponía hace un momento, si yo ahora tenía el punto 2,0 y quería irme por polares a ver quién era eso en r teta, entonces acá me encontraba con una pregunta grandísima. ¿Por qué? Porque me encontraba dos puntos. Me encontraba con el punto, a ver si no recuerdo, era 2, pi y el punto 2, menos pi. Entonces acá, ¿qué pasaba? ¿Cómo me va a encontrar dos puntos si estoy transformando? Quiero ir, ¿sí? Quiero ir hacia allá. Ese es el problema de no considerar una transformación uno a uno. Yo hago un poco de énfasis con esto precisamente por la importancia que tiene, muchachos. Un cambio de variables no se puede hacer simplemente por hacerse sin tener en cuenta que la transformación que se está utilizando sea inyectiva, que sea uno a uno. Entonces observen, acá precisamente hacen la observación para coordenadas polares, y es que el ángulo se toma de 0 cerrado a 2pi abierto. Ya les dije, esto lo puedo tomar también de menos pi a pi, abierto en alguno de los dos extremos, cerrado en el otro. Y el r, bueno, mayor o igual que 0. ¿Sí? El r mayor o igual que 0. Entonces, si tenemos eso, listo. Tenemos, por ejemplo, para este caso, una transformación 1 a 1. Una vez tengan una transformación 1 a 1, como les digo, lo importante de que sea 1 a 1 es que existe la transformación inversa. Es decir, mediante una transformación directa, yo puedo transformar acá, según el dibujo, el punto u sub 0, b sub 0, lo transformo en x sub 0, y sub 0. Pero con una transformación inversa puedo devolver el punto x0, y0 al punto u sub 0, b sub 0. ¿Sí? Al punto u sub 0, b sub 0. ¿Vale? Una vez teniendo esto, entonces se calcula el jacobiano. Bien, el jacobiano se denota así. Se denota así. Este jacobiano. Y este, a ver, este es el jacobiano del cambio de variables xy por v. ¿Sí? Este es el jacobiano. Vamos a, creo que por acá no lo dice. Entonces es el jacobiano del cambio de variables xy por v.
Bien. Entonces veamos, el jacobiano cómo se calcula. El jacobiano cómo se calcula. Simplemente se calcula como lo vimos aquí arriba, como estas derivadas parciales. Bien, como estas derivadas parciales. Este es ese jacobiano. Bueno, uno puede ver que esto acá no es difícil de hecho de ver o de recordar. ¿Por qué? Porque estamos cambiando, estamos haciendo derivadas parciales de x y y con respecto a u y a b. ¿Sí? Y acá se está haciendo primera línea de derivadas parciales de x con respecto a u y a b, segunda línea de derivada parcial de y con respecto a u y con respecto a b. Acá hay algo que es bien interesante y es cómo calcular el jacobiano del cambio de variables inverso. A ver, por ejemplo, si nosotros tenemos esta, esta parametrización, ¿cierto? Esta parametrización, uno puede hacer el jacobiano de x de y sobre de v. Esto lo puede hacer sin problemas, ¿cierto? Sin problemas. ¿Por qué? ¿Quién es este jacobiano? A ver, derivada parcial de x con respecto a u, 2u. Con respecto a b, 2b. Derivada parcial de y con respecto a u, 2u. Con respecto a b, menos 2b. Y calculo el determinante. Acá, ¿qué queda? Nos queda menos 4u por b. Y acá menos 4u por b. Esto queda menos 8u por b. Es decir, si esto se ve involucrado en una integral, tendremos que agregar este como el jacobiano. Pero ahora la pregunta es, ¿cuál es el otro jacobiano? Es decir, el jacobiano de hacer el otro cambio de variables. Es decir, suponga que tenemos esto y supongamos que conocemos la región S, ¿cierto? Es decir, realmente nosotros tenemos la integral planteada en términos de las variables u y b y conocemos que se da esta relación, Entonces yo necesito el jacobiano de v de x, y. Pero para esto necesitaría a partir de acá despejar a u en términos de x y despejar a v en términos de x y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque voy a necesitar derivar u con respecto a x. Y voy a necesitar derivar a u con respecto a x y a v con respecto a x y a y. Esto básicamente me pediría que yo pudiera despejar de aquí u y pudiera despejar b en términos de x y y, ¿cierto? ¿Cómo harían eso? Si usted observa, en este caso no es del todo difícil, ¿no? Si yo sumo estas dos ecuaciones, sumo las dos ecuaciones, me queda x más y es igual a 2 veces u cuadrado, y de ahí puedo despejar u, ¿sí? Sería raíz cuadrada de x más y medios. Y si multiplico, por ejemplo, alguna de estas ecuaciones por menos 1 y vuelvo a sumar, ahora elimino u y despejo v. Pero hay otras donde no es tan sencillo. Hay otras donde no es tan sencillo hacer ese despeje. A ver, otra donde pronto no sea tan sencillo hacer ese despeje. Veamos. Sin embargo, bueno, acá habrá que hacer cuentas y luego para hacer el determinante de esas derivadas parciales tendremos que hacer más cuentas aún. Algo clásico. X es igual a R coseno de teta y Y es igual a R seno de teta. Y suponga que la región la tenemos bien definida, la tenemos bien identificada en términos de R teta. Es decir, ahora queremos hacer lo contrario. Queremos cambiar de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Quiero devolverme, ¿sí? Quiero hacer lo contrario. Si nosotros calculamos el jacobiano, acá necesitaría despejar a R en términos de X y necesitaría despejar a teta en términos de X y Y. R en términos de X y Y no es difícil por lo que conocemos, ¿cierto? De acá puedo despejar a R.
Pero a teta, ¿de dónde lo puedo despejar? ¿De dónde podría despejar a teta? ¿Sí me están escuchando ahí? Sí, profe, pero estoy pensando. La podemos despejar de esta otra ecuación. Yo les dije que esta no se utilizaba mucho, pero acá, por ejemplo, sí se puede utilizar. De acá puedo despejar teta. Teta es la tangente inversa de y sobre x, ¿sí? Y observen, en este caso, que teta será tangente inversa de y sobre x, acá sí que me conviene que teta varíe entre menos pi y pi, ¿cierto? Porque voy a usar una tangente inversa. Y en los resultados tal vez necesite que la tangente inversa haga un buen trabajo, devuelva bien los valores. Entonces, bueno, acá podríamos, y hay que hacer tal vez varias cuentas, ¿no? Porque observe, acá tengo tangente inversa, tengo que derivar esta tangente inversa, acá va a salir algo con unas raíces, ¿cierto? Cuando despeje el R, y, y bueno, luego tengo que meter todo eso en el determinante y hacer muchas cuentas. En estos casos aún sigue siendo posible, pero suponga ahora este caso. Tengo que X es igual a coseno de U e a la b. Y que y es seno de u, y vamos a poner aquí logaritmo natural de la tangente de b. Así. ¿Cómo hago para despejar u y b en términos de x y y? ¿Cómo hago para hacer esto? Bueno, acá incluso vamos a ponerle un -2. ¿Cómo hago para hacer eso? Porque, bueno, acá yo puedo calcular de, de xb, perdón, de xy con respecto a v, ¿cierto? ¿Puedo derivar x con respecto a u? Sí. ¿Derivar x con respecto a v? Sí. ¿Y y con respecto a cada una de ellas? También. Pero, bueno, y eso finalmente lo ponemos ahí en el determinante, hacemos las cuentas y me da el jacobiano. Pero, ¿cómo hago para despejar a u? ¿Quién es u en términos de x, y? ¿Quién es b en términos de x, y? Porque ahora este lo tengo, pero yo quiero calcular de u de b de x, y. Quiero calcular esto. Resulta que hay una forma muy buena y muy sencilla para poder calcular esto, pero ojo, para esto es imperativo que la transformación sea 1 a 1. Que la transformación sea 1 a 1. ¿Y qué se va a hacer allí? Resulta que cuando la transformación es 1 a 1, uno puede calcular el jacobiano de la transformación inversa. Y observe, el jacobiano de la transformación inversa, como les digo, bueno, observe, por un lado es, bueno, de u de b, ¿cierto? De u de b, de x de y, es esto que está acá, como ya sabemos la definición. Derivadas parciales de u con respecto a x y a y, derivadas parciales de x con, perdón, de b con respecto a x y y. Fácil, ¿no? Pero el problema es que yo no puedo aquí despejar, no puedo conseguir esto. Esto no puedo conseguirlo. Yo tengo es unas funciones que dependen de u y de b. X depende de u y de b, y depende de u y de b. Entonces, ¿cómo hacer con esto? ¿Vale? Para resolver el problema, entonces, podemos fijarnos en la relación que tiene el producto de los jacobianos para una transformación 1 a 1. Y es precisamente esto. Uno puede ver acá que analizando los diferenciales, estas derivadas aquí, esto da precisamente 1. Es decir, ojo, ojo, ¿quién es de v con respecto a xy? Esto no es otra cosa, de v de xy, esto no es otra cosa que 1 sobre de xy de v. Y recuerde, este habíamos dicho que podíamos calcularlo. Este de aquí abajo, podemos calcularlo.
¿cierto? Porque precisamente tenemos escrito a x en términos de u y b, a y en términos de u y b. Entonces basta con calcular ese jacobiano y hacemos 1 sobre ese jacobiano y ese va a ser el jacobiano de la transformación inversa, ¿vale? Importante, repito, importante que la transformación sea 1 a 1. Si la transformación no es 1 a 1, esto no vale, esto no tiene sentido, ¿ok? Por eso es importante, Serven, ya llevamos un buen rato de la clase hablando de que la transformación sea 1 a 1, pero es porque es realmente importante. Acá vemos, por ejemplo, el jacobiano, vemos el jacobiano del cambio de variables. Estamos cambiando las variables xy por las variables rθ, ¿sí? Entonces, hacemos las cuentas, tal cual sabemos la parametrización de, de x y de y. Derivada parcial de x con respecto a r es coseno, la derivada parcial con respecto a θ es ¿quién? Es menos r seno de θ, y bueno, lo propio para y, hacemos el producto, queda r coseno cuadrado más r seno cuadrado, factor común r, y queda coseno cuadrado más seno cuadrado, lo cual es 1, y acá queda esto. Es decir, el jacobiano del cambio de variables x, y por r θ, es decir, a polares, es simplemente r, que era lo que poníamos nosotros en las integrales dobles, ¿no? Teníamos acá una función x, y con respecto a un diferencial de área. Esto lo cambiábamos ahora a polares, ¿cierto? Acá entonces ya esto dependía de r θ, y acá agregábamos el r, y bueno, acá por un diferencial de área que podría ser de r de θ o de θ de r, dependiendo de la región, ¿no? Pero por eso era que aparecía ese r siempre que hacíamos coordenadas polares, porque es el jacobiano del cambio de variables. Bien, es ese jacobiano del cambio de variables. Pero ahora pregúntese usted lo siguiente. Suponga que usted tiene ahora una región en el plano rθ, es decir, en coordenadas polares, y usted quiere cambiar eso a coordenadas rectangulares. Puede ser, son muy pocos los casos, se los digo, son pocos los casos en los cuales una integral por coordenadas polares sale complicada y uno hace un cambio a coordenadas rectangulares y es mucho más fácil. Son pocos los casos, pero los hay. Entonces, ¿cómo hacer eso? Porque observe, aunque bueno, yo aquí puedo despejar a r en términos de x y y y a θ en términos de x y y, no necesito hacer todo eso para ver quién es el jacobiano. ¿Sí? Si esto lo estoy definiendo como una transformación 1 a 1, es decir, r positivo y θ, ya sea entre 0 y 2pi o entre menos pi y pi, entonces, ¿quién es el jacobiano de cambiar variables rθ por las variables xy? ¿Quién es? ¿Quién será? Es 1 sobre este jacobiano. Este jacobiano da r, entonces este jacobiano va a ser 1 sobre r. Y ya está. Bien. Este jacobiano es mucho más fácil de calcular que este otro jacobiano. Si quieren hagan la cuenta y verán, por ahí tendrá que trabajar con las derivadas de la tangente inversa, con esas raíces, hacer cuentas y tienen que llegar a esto de aquí. ¿Vale? Tienen que llegar a eso de allí. Entonces, ese es el potencial de esas transformaciones 1 a 1. Empezando que puedo definir bien lo que es la transformación. Y si ustedes recuerdan, en algún momento nosotros teníamos una integral y ahí en esa integral, recuerdo que era una integral doble que cuando hacíamos el cambio de los límites nos daba algo así como de 0 a 0 o algo así, no recuerdo bien. Y yo les dije, acá hay que tener cuidado y en algunos casos no es bueno reemplazar los límites, ¿sí? O sea, porque como no sé, o sea, voy a hacer las cuentas algebraicamente, pero no completas. Cuando yo tengo acá una integral, digamos, en el mundo de dos variables, x y cambio esta integral al mundo de dos variables, por ejemplo, u y b, ¿sí? Entonces yo puedo pasar por el álgebra haciendo un cambio de variables, pero la cuestión es que nosotros cuando hacemos ese cambio de variables en las integrales, muchas veces no nos preocupamos si ese cambio de variables
es una función o es una transformación uno a uno. Entonces, claro, nosotros acá tenemos algunas cuentas algebraicas, nos vamos acá al mundo de las variables u y b, y por acá hacemos nuestras operaciones, pero lo conveniente en muchos casos es devolvernos al mundo XY, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que no sé si esta transformación que estoy definiendo es uno a uno. Y si no es uno a uno, pueden ocurrir cosas como lo que ocurría allá. Que de pronto acá todo esto, digamos acá todo esto de pronto una región o un intervalo lo está reduciendo todo a un punto. Y acá de hecho hay un problema de inyectividad y entonces habría un problema para poder trabajar con ese cambio de variables. ¿Bien? Entonces, en algunos casos, cuando no estamos teniendo mucho cuidado con eso, algo que puede ser aconsejable es ir de estas variables a las otras variables, hacer álgebra, ¿sí? Es decir, hacer ahí las cuentas y luego devolvernos, luego devolvernos. Si no, tendríamos que revisar que esas transformaciones fueran uno a uno. Antes no teníamos herramientas o no podíamos comprender cuál era el problema y por qué teníamos que tener cuidado. Ahora sí, ahora sí. Bueno, mencionamos entonces ahora estos teoremas de cambio de variable. Tenemos lo siguiente. Si x es una función que depende de u y de b, y también una función que depende de u y de b, y es una transformación que mapea una región S del plano V a una región R del plano V, ¿sí? Y f es una función continua sobre R, sobre la nueva función, sobre la nueva región. Entonces, lo que tenemos aquí es lo siguiente. La integral doble sobre R de f de x, y por dA es la integral doble sobre S, ¿cierto? De x evaluado en v, de hecho esta es la función con respecto a v, esta también, por el jacobiano de cambio de variables xy por v con respecto a, bueno, y por un diferencial de área a', ¿sí? Eso es lo que se hace. Es decir, lo que veníamos nosotros haciendo normalmente es simplemente haciendo las sustituciones, ¿cierto? Pero ahora tenemos que tener en cuenta que debemos agregar el jacobiano. Agregar el jacobiano de cambio de variables. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en cálculo 2? Que los jacobianos normalmente eran ¿cómo? Los jacobianos normalmente eran funciones que permitía básicamente despejar algo. Es decir, qué sé yo, si u era, que, no sé, x cuadrado. ¿Quién era de u? De u, ¿quién era? Era 2x de x, ¿sí? 2x de x. Es decir, acá podemos ver un jacobiano. Acá podemos ver un jacobiano de cambio de variable. Usualmente, bueno, uno trataba de buscar esto que, no sé, el x de x estuviera por ahí, y entonces el jacobiano, el cambio de variables, era un medio, ¿sí? Era un medio, y el nuevo diferencial ya no era x, sino era de u. En una sola variable salía sencillo. En dos variables ya tenemos que pensar en el jacobiano. Usualmente va a ser alguna función, ¿cierto? Una función que dependa por ahí de u y de b, puede ser, es lo más probable. Y es lo que ocurría, por ejemplo, en el cambio de coordenadas polares, ¿cierto? El jacobiano es una función que depende de r, de hecho es r. Y bueno, por acá tenemos algunos ejemplos. Tenemos algunos ejemplos. Observe, quiero calcular, a ver, vamos a revisar este ejemplo. Quiero calcular esta integral sobre, de hecho es una integral, a ver, acá esto debe ser una integral doble, acá debe haber algún error. ¿Por qué sé que es una integral doble? Porque hay un diferencial de área allí. Entonces, bueno, por ahí una integral doble. Y observe, tengo seno de x más 2y, coseno de x menos 2y, ¿cierto? Y tengo una región, dice sobre una región R. Sobre una región R, que es esto que está aquí. Es eso que está aquí, en el plano XY. Entonces, quiero calcular esa integral. Observen, a partir de esto, miren la región. Miren la región. Acá yo tengo la región R, esta que estoy señalando aquí.
Un tramo, el tramo S1 es constante, acá podemos identificar que Y vale 0, X varía entre 2pi a 0. En el S2, X vale 0 y Y varía entre 0 y pi. Y en S3 tenemos esta relación, X más 2Y es igual a 2pi. Esto me indica, básicamente me indica que puedo hacer un cambio de variables donde una de las variables que voy a cambiar, o una de las nuevas variables es x más 2y. Es precisamente por cómo está el S3. Pero también lo puedo ver a partir de lo que tenemos aquí en la integral. Entonces algo que puede salir bastante conveniente es que una de las variables sea x más 2y, que la otra variable sea x menos 2y. De esta forma, por ahora la integral quedaría como la integral doble de ¿quién? Del seno de u coseno de b, ¿cierto? Acá necesitamos el jacobiano y acá por el diferencial de área que puede ser de u de b o de b de u. ¿Bien? Vamos a hacer entonces dos cosas aquí. Primero, transformar la región. Esto ya sabemos transformarlo. Una vez transformamos la región, obtenemos este otro triángulo. Realmente la complejidad de la región no cambió mucho, pero veamos que para calcular esta integral sí que puede cambiar. Entonces, ¿cómo queda el jacobiano de esto? Veámoslo aquí. El jacobiano de cambiar las variables x y y por las variables v, ¿qué es? Entonces, observe, necesitamos aquí derivada parcial de x con respecto a u, pero resulta que acá no tenemos ese despeje, ¿cierto? Entonces acá lo vamos a calcular como 1 sobre el otro jacobiano. Calculemos entonces primero el otro jacobiano. Calculemos el jacobiano de v con respecto a xy y es realmente lo que se hace de forma más usual. Derivada parcial de u con respecto a x, 1. Con respecto a y, 2. De b con respecto a x, 1 y con respecto a y, menos 2. ¿Cuánto da este jacobiano? Por acá tengo menos 2, por acá menos 2. Esto es menos 4. Es decir, el jacobiano de mi cambio de variables xy con respecto a las nuevas variables v es menos un cuarto. ¿Sí? Es menos un cuarto este jacobiano del cambio de variables. Y listo. Ahora puedo entonces plantear mi integral. Observen. ¿Cómo queda mi integral? Acá tendré que poner atención cómo plantear los límites de integración de acuerdo a la nueva región, ¿cierto? A la región S. Pero acá tenemos entonces seno de u, coseno de v. Acá el jacobiano es menos un cuarto. Y acá por las nuevas variables. Entonces, claro, cuando tenemos acá estas nuevas variables, vamos a ver de dónde a dónde está variando u, de dónde a dónde está variando v. ¿Qué resulta aquí más conveniente? ¿Verla como tipo 1 o tipo 2 en términos de las variables u y v? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tipo 1 o tipo 2? Tipo 1 sería que u varía entre constantes. Tipo 2 sería que v varía entre constantes. ¿Alguna opinión? ¿Aún me escuchan? Bueno, a ver, vamos a ver. Tipo 1. De hecho, es mejor tipo 1, ¿cierto? Porque una tipo 2 me pediría separar en dos regiones. Tipo 1 vamos a poner a variar a u entre 0 y 2pi. Observe, tipo 1, u varía entre 0 y 2pi. U varía entre 0 y 2pi. Y v varía entre ¿quién? Entre menos u y u. Es decir, por acá tenemos menos u hasta u de 0 a 2pi de quién. Entonces esta es la variación de v, esta es la variación de u. Así podemos plantear entonces esa integral y observa esta integral es mucho más sencilla. Primero estamos integrando con respecto a b.
¿cierto? Con respecto a b. Integrando con respecto a b, solamente necesitamos integrar coseno de b. Y coseno de b, la integral, ¿quién es? Es seno de b. Y evaluamos entre u y menos u. Y hacemos la cuenta. Bueno, por acá, veamos, acá tenemos el jacobiano. Bueno, observe que acá sí despejaron x y y. Si ustedes lo observan, acá en el texto despejaron x y y en términos de u y b, pero de hecho no es necesario, ¿cierto? No es necesario. Vemos acá el jacobiano que obtuvimos nosotros. Y podemos obtener el jacobiano a partir de la otra forma, de la otra presentación, ¿vale? De esa otra presentación. Bueno, acá falta tal vez hacer un comentario. A ver, vamos a ver si aparece por aquí. Exacto. Bueno, Melissa alzó la mano, dice por ahí. ¿Tiene alguna pregunta? Vale. Entonces, acá hay un comentario y es que este jacobiano realmente lleva acá un valor absoluto, ¿sí? Esto lleva acá un valor absoluto. Lleva un valor absoluto y entonces en lugar de poner menos un cuarto, ponemos acá un cuarto. ¿Se observan? Eso es lo que estaba buscando aquí. Es decir, esto en lugar de ir así, de hecho debe ir con un valor absoluto. Que en algunos casos puede que nos cambie el resultado de las cuentas, entonces tenerlo presente. Por acá, creo que en el D, acá está. El jacobiano, este jacobiano es el valor absoluto de esta cantidad, ¿cierto? Es decir, acá el jacobiano para el cambio de variables en coordenadas, es decir, en el teorema, si ustedes observan, acá no aparece simplemente esto, sino aparece eso en valor absoluto. ¿Sí lo observan? Mírenlo aquí. Acá están las barritas. En valor absoluto. Ahí están esas barritas. Entonces, recordar eso. El jacobiano da menos un cuarto, pero acá debe ponerse en valor absoluto. Y listo. Luego de eso, bueno, tal cual lo teníamos planteado, entonces se resuelve la integral y bueno, da esa integral que es un medio. Observa esta integral en coordenadas rectangulares. Tal vez no es fácil, pero una vez hacemos un cambio de variable apropiado, acá no estamos usando ni polares ni nada de lo que hemos visto hasta el momento, es un cambio de variable diferente y se vuelve una integral mucho, mucho más sencilla. En algunos casos, estos cambios de variable permiten cambiar regiones de integración que pueden ser bastante complejas por regiones de integración mucho, mucho más sencillas. Si ustedes observan, miren esta región R, acá en este otro ejemplo. Vean esta región R. Esa región R, si ustedes quieren plantearlo, ¿cómo plantearían ustedes, por ejemplo, la integral doble del área para eso? Observe, esto tendría que dividirlo tal vez en tres regiones, ¿cierto? Considerando acá los puntos, tal vez cuando hacemos esto, tengo que dividir esto en tres regiones. Tal vez es un poco más claro que debe dividirse en tres regiones si lo hacemos de manera de tipo 2, ¿cierto? Observen acá, tenemos estas tres regiones. Entonces, dividir eso en tres regiones para calcular y luego las integrales van a salir bastante interesantes. Entonces no conviene mucho resolver este problema de manera rectangular. Vamos a hacer entonces aquí un cambio de variable y observen el cambio de variable. Acá la región básicamente nos está diciendo cuál es el cambio de variable. ¿Por qué? Miren las curvas. Por acá tenemos una curva que es xy igual a 1 y luego tenemos otra curva que es xy igual a 5. Si ven, es la misma curva igualada a otra constante. Es decir, es una curva desplazada. Yo podría, por ejemplo, decir entonces que u es x por y. Y así tenemos que u varía entre 1 y 5. Y observen para y, para v, perdón. Tenemos que la curva, esto varía entre 4x cuadrado y x cuadrado. Es decir, podríamos decir que b es ¿quién? Es x cuadrado y por lo tanto
entre quién y quién va a variar, entre quién y quién va a variar v. Entre quién y quién va a variar v. ¿Cierto? Si v vale x cuadrado, entonces y, ¿cierto? Y va a ser igual a quién? Y va a ser igual a, vamos, 4v. 4v. 4, Sí, 4v. 4v, pero entonces, bueno, acá tenemos dos opciones. Podríamos tomar esto de esta forma, o podríamos hacer otra cosa más. Que bueno, yo realmente no aconsejo esa otra cosa, pero vamos a ver. Acá puedo escribir esto como x menos, perdón, tenemos y menos x cuadrado igual a 0, ¿cierto? Y la otra sería y menos 4x cuadrado igual a 0. Acá no se ve realmente algo para hacer el cambio de variables, ¿sí? No se ve. Pero aquí tal vez sí se ve, observe. Básicamente acá, entonces esto cambiaría si v es x cuadrado, entonces ahora llevaría entre quién? Entre v y 4v. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí, señor. Entonces vamos a ver, al hacer este cambio de variables, cómo quedaría variando v. V puedo obtener la variación a partir de lo que es el mismo xy, es decir, tomando los puntos, ¿bien? Tomando estos puntos. Y acá algo que les aconsejo nuevamente es transformar tramo por tramo. Ahí se nos ocurren algunas ideas. Bueno, observen por aquí tenemos algunas ideas y es lo siguiente. Acá puedo tomar esto de varias formas, el cambio de variables, y un consejo es analizar la parte de la gráfica. Si ustedes analizan la parte de la gráfica y transforman tramo por tramo, pueden hacer lo siguiente. Observen, acá están tomando, bueno, una de las variables es x por y otra de las variables, ojo, mírenla como la están tomando acá, y sobre x cuadrado. Claro, si yo esto, igual como lo habíamos planteado, se puede hacer, ¿vale? Pero si yo planteo que esta variable es y sobre x cuadrado, observen, de esta ecuación, y sobre x al cuadrado es igual a ¿qué? A 1. Y en esta otra, y sobre x al cuadrado es igual a 4. Es decir, esto va a variar entre 1 y 4, ¿sí? Entre 1 y 4, y la otra, como habíamos dicho, varía entre 1 y 5. Esto me transforma toda mi región, al hacer ese cambio de variables, en un rectángulo, que es mucho más fácil de trabajar. Observen, así como están planteando acá el cambio de variables, u varía entre 1 y 4, ¿cierto? U varía entre 1 y 4, y v varía entre 1 y 5. Varía entre 1 y 5. Y acá tenemos este rectángulo. Esto que teníamos que dividirlo en 3 regiones, al hacerlo de manera rectangular, ahora no tengo que dividirlo en regiones. Bueno, y esto se puede hacer, como les digo, se puede hacer acá una sustitución, ¿cierto? Y al hacer la sustitución, simplemente se transforma tramo por tramo, cada uno de estos tramos, y se llega a esto que está aquí, ¿vale? A eso que está aquí. Entonces, claro, acá necesitamos calcular esta integral doble de xy por el diferencial de área sobre la región R. Entonces, observe, para hacer ese cambio de variable, X, si usted observa, X no lo estamos tomando como una de las variables, ¿cierto? Y Y no lo estamos tomando como otra de las variables. Es decir, ¿qué podemos hacer aquí para sustituir X y para sustituir Y? ¿Cierto? Porque necesito sustituir X por Y. Resulta que acá X por Y es simplemente U. No necesito sustituir de forma individual. X por Y es simplemente U. Entonces acá nos queda la integral doble. Nos va a quedar la integral doble de V, perdón, de V por el diferencial de área. Acá necesitamos el jacobiano. Necesitamos el jacobiano. Necesitamos el jacobiano del cambio de variables de XY por V. Pero no tenemos despejado a X y a Y en términos de V. No sé si acá en el texto lo van a hacer, la verdad no sé.
pero no, acá según vemos esto es mucho más cómodo calcular el otro jacobiano, ¿cierto? El jacobiano del cambio de variables de v por xy. Calculamos este jacobiano y este jacobiano nos va a permitir calcular este otro. ¿Cómo será el resultado de este jacobiano? A ver, derivada parcial de u con respecto a x. Esto será menos, voy a escribirlo así, menos 2y x a la menos 3. Derivada parcial de u con respecto a y. Vamos a poner simplemente aquí x a la menos 2. Derivada parcial de v con respecto a x es y. Y derivada parcial de v con respecto a y es x. Y ahora hagamos las cuentas. A ver, vamos a hacer las cuentas por acá. Nos queda menos 2y x a la menos 2, ¿de acuerdo? Menos y x a la menos 2. Es decir, esto queda menos 3 veces y x a la menos 2, lo que es igual a hacer lo siguiente. Acá esto será menos 3 y sobre x al cuadrado. Vale, acá, como tenemos esto, recuerde que el jacobiano, este jacobiano del cambio de variables debe quedar en términos de qué, en términos de quiénes, de u y de b, porque toda mi integral va a quedar en términos de u y de b. Dicho esto, entonces, si ustedes observan acá puedo aislar una partecita de esto, y esto que está acá, ¿quién es? Y sobre x al cuadrado es u. Es decir, esto realmente es menos 3u. Y por lo tanto, el jacobiano que me interesa es menos 1 sobre, 1 sobre menos 3u, es decir, menos 1 sobre 3u. ¿Vale? Ese será el jacobiano del cambio de variables. Y bueno, ahora puedo simplemente sustituir esto acá. Sustituimos esto acá. Entonces vamos a poner todo esto acá como menos 1 sobre 3u. Y ahora aquí ponemos los diferenciales. Como esto está variando en una región rectangular, puedo poner aquí de u de b. Y u está variando entre 1 y 4. Y b está variando entre 1 y 5. Y ya estaría planteada esa. Esa es muchísimo más sencilla. Esa integral es muchísimo más sencilla que esta otra integral en coordenadas rectangulares. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué se hace aquí en el texto. Vale. Observen que acá se calcula también el jacobiano, ¿cierto? De la inversa, es decir, de cambio de variables de v por xy, para luego calcular el jacobiano de xy con respecto a v. Porque claro, acá es mucho más sencillo. No sé si de pronto por acá se pueden hacer cuentas para despejar x y y en términos de u y v. Pero bueno, no, si ya tenemos esto, no veo para qué sea necesario hacer lo otro, ¿no? Y tenemos acá precisamente el jacobiano. Recuerde que en la integral doble ponemos es el valor absoluto, ¿no? Ahí ponemos el valor absoluto, entonces acá va a ser 1 sobre 3u. Queda entonces el 1/3 sale y queda u sobre b. Y bueno, se hacen las cuentas y se obtiene el resultado 4 logaritmo natural de 4. ¿Qué pasa con integrales triples? A ver, el jacobiano se calcula de una forma totalmente análoga. Suponga que ahora tengo una función x que depende de v, w, y lo mismo y z lo mismo, depende de u, v y w. Entonces, ¿cómo calculo el jacobiano del cambio de variables x, y, z por v, w? Primera línea, derivada parcial de x con respecto a estas tres variables de abajo. Segunda línea, derivada parcial de y con respecto a estas tres variables que están abajo. Y tercera línea, derivada parcial de z con respecto a esas tres variables que están abajo. Y ya. Se calcula de esa manera el jacobiano de una integral de un cambio de variables en tres variables. Entonces tenemos nuevamente un teorema de cambio de variables. Acá tenemos x, y, z, ¿vale? Tenemos acá x, y, z. Es una transformación que mapea una región E del espacio W, un espacio tridimensional, hacia una región D del espacio tridimensional X, Y, Z. Y F una función continua sobre E.
¿sí? Definida sobre ese espacio W, sobre esa región en el espacio, ¿no? Entonces, esta integral triple la cambiamos por esta otra integral triple. Observe X, lo reemplazo por su función en términos de W, lo mismo para Y, lo mismo para Z, y acá agrego el cambio, el jacobiano, el valor absoluto del jacobiano del cambio de variables, por un diferencial de volumen. Acá algo que uno puede verificar haciendo algunas cuentas es que cuando se hace cambio de X, Y, Z por estas que son las coordenadas esféricas, el jacobiano de ese cambio de variables es ρ cuadrado seno de phi. Es ρ cuadrado seno de phi. ¿Vale? Entonces, por eso era que cuando poníamos coordenadas esféricas, se utilizaba esta expresión allí en el diferencial de volumen. ¿Vale? En ese diferencial de volumen, porque es el jacobiano de ese cambio de variables. Ahora ya entendemos por qué aparece ese jacobiano. Bueno, por acá hay algunos ejercicios. De integrales triples pasa exactamente lo mismo. A ver, en integrales triples tal vez las cuentas se hacen más algebraicamente que lo que se haría, por ejemplo, a partir de la geometría. Es decir, no es fácil ver una región limitada en un plano W y transformarlo a un plano XYZ. Ya pues se imaginarán cómo pueden ser allí las superficies, ¿cierto? Los sólidos que delimitan esas regiones E y R, E y D en los espacios tridimensionales. Entonces, no es realmente que lo vayamos a hacer de manera geométrica, al menos la apreciación. Es mucho más algebraico lo que se hace con tres variables y por lo tanto integrales triples. De hecho, en la sección de ejercicios hay muy pocos ejercicios de cambio de variable con coordenadas. Por ejemplo, acá tenemos este y son más o menos sencillo, el problema 22. Ahorita si quieren miramos el problema 22 o no sé si la próxima clase. Acá estos problemas le pide más o menos hacer un cambio de variable apropiado, ¿sí? Y acá en problema 23-24 hay que identificar la región de integración para hacer el cambio de variables, transformar la región de integración y plantear la nueva integral. Hay un ejercicio, a ver, por aquí hay un ejercicio que es bien interesante. Veamos el problema 18, ya para terminar esta clase. Y la próxima tal vez empezamos haciendo algunos ejercicios más de esta parte. Problema 18. De hecho, observen en el problema 18, sugieren directamente cuál es el cambio de variable. Bueno, dice, calcule la integral doble. Yo voy a transcribir algunas cosas sobre la región R de x cuadrado más y cuadrado por seno de xy por el diferencial de área, donde R es la región limitada por las gráficas de x cuadrado y cuadrado igual a 1, x cuadrado menos y cuadrado igual a 9, xy igual a 2 y xy igual a menos 2. Esta es mi región R, ¿vale? A partir de la región, yo debería establecer ese cambio de variables. Tal vez uno se siente motivado a hacer un cambio de variable, por ejemplo, que xy tome un valor, ¿cierto? Y que x más y sea la otra variable. Pero de hecho ahí eso sería un error precisamente porque después con la región tendría que hacer una manipulación bastante importante para poder conseguir la nueva región. A ver, si nosotros tenemos esto, acá la sugerencia es tal cual como está aquí. Bueno, acá hay una sugerencia, no siempre se da la sugerencia. U lo vamos a tomar simplemente como x cuadrado menos y cuadrado. Y v se va a tomar como x por y. Dicho esto, observe, u varía entre quién y quién. U va a variar entre 1 y 9. Al hacer este cambio de variables, la variable u está entre 1 y 9 y la variable b está entre quién? Entre menos 2 y 2, ¿vale? Entre menos 2 y 2. Entonces vamos a calcular el jacobiano del cambio de variables.
Ese jacobiano del cambio de variables, a ver, calculémoslo por acá. Observe, es mucho más fácil calcular el jacobiano de cambio de variable v por las variables x, y, y luego hacemos uno sobre este jacobiano, ¿cierto? De acuerdo a cómo tenemos esto. Acá podríamos tal vez tratar de despejar x y despejar y, pero realmente no es lo que yo aconsejaría. A ver, derivadas parciales de u con respecto a x y con respecto a y, tenemos 2x y menos 2y. Derivada parcial de v con respecto a x y con respecto a y, tenemos y y x. Entonces, este jacobiano, ¿cómo queda? Tenemos aquí entonces, 2x cuadrado. eso, 2x al cuadrado más 2y cuadrado, ¿sí? Es decir, esto es 2 veces x cuadrado más y cuadrado. Y por lo tanto, el jacobiano, acá inicialmente cuando planteamos esto, parece que hay un inconveniente, pero ya vemos cómo resolverlo. Esto nos va a dar 1 sobre 2 veces x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Y uno dice, bueno, pero es que este jacobiano, a mí lo que me gustaría es que esto quede en términos de u y de v, pero ninguna de las variables que tenemos acá de estas sustituciones me va a permitir conseguir ese jacobiano en términos de u y de v. Por ahora no nos vamos a preocupar y por eso me gusta este ejemplo. Porque cuando nosotros tenemos este ejemplo, vamos a reescribir esto aquí. A ver, recordemos que el jacobiano es 1 sobre 2x cuadrado más y cuadrado. Cuando nosotros reescribimos esta integral, entonces tenemos x cuadrado más y cuadrado, no lo puedo sustituir porque no está dentro de mis variables. Seno de xy es seno de v. El jacobiano es 1 sobre 2 veces x cuadrado más y cuadrado, ¿vale? Y acá tengo un diferencial, esta región es rectangular, entonces podemos poner cualquier orden, podemos poner db de u. Y el b varía entre menos 2 y 2, y el u varía entre 1 y 9, ¿vale? Entonces acá no hay inconveniente con el jacobiano. ¿Por qué? Porque es que este jacobiano precisamente me está resolviendo mi otro problema. Acá tengo entonces de 1 a 9, de menos 2 a 2, y acá simplemente va a quedar un medio del seno de b. ¿Sí ven cómo me resolvió esto el problema? ¿Cuánto das integral? Entonces ahora uno simplemente resuelve esta integral. Esta integral que resolverla de manera rectangular, si ustedes observan, de manera rectangular en esta región, que bueno, además no estamos dibujando la región, pero esta región, por acá tenemos un par de hipérbolas, ¿cierto? Estos serán hipérbolas, será el cruce de unas hipérbolas. Se convierte en un problema complejo cuando queremos resolverlo de manera rectangular, pero observe, una vez hacemos el cambio de variables, se convierte en un problema mucho más sencillo. Tenemos acá de 1 a integral con respecto a b. La integral de seno será ¿quién? Podemos sacar acá el 1 medio. Acá esto será menos coseno, ¿cierto? Menos coseno de b. Y esto entre menos 2 y 2, ¿vale? Entre menos 2 y 2 por du. Y esto será igual a ¿qué? A 1 medio. Bueno, acá podemos observar, acá incluso podríamos haber separado en producto de dos integrales, ¿no? Entonces acá continuamos con esto. Esto, bueno, acá tenemos menos coseno de 2, menos coseno de menos Una 2. pregunta, Acá más, señor. ¿qué pasaría si esta integral daría cero? No pasa nada. Ah, bueno, dio cero. ¿Dio 0? Ah, listo. Bueno, y acá tenemos entonces de 1 a 9 por el de 1. Entonces esto va a ser 8. Es decir, todo esto va a quedar 4 veces menos coseno de 2 más coseno de menos 2, ¿cierto? Y bueno, veamos a ver. Hay una propiedad que podemos usar nosotros
y es la paridad de la función coseno, ¿cierto? ¿Qué podemos decir de la paridad de la función coseno aquí? La función coseno es par, ¿no? Es decir, que cumple que el coseno de x es igual a el coseno de menos x. Es decir, que el coseno de menos 2 es igual al coseno de 2. Y bueno, si no tenemos calculadora, podemos ver que menos coseno de 2 más coseno de 2 porque es par, eso será 0 y todo esto va a 0. No hay ningún problema con que eso de 0, porque acá no estamos calculando área, ¿cierto? Estamos calculando una integral doble. Esta integral doble puede ser que tenga o no tenga sentido geométrico, pero acá no tiene ningún problema el resultado que dé. A ver, quiero que grafiquemos acá estas regiones, estas curvas, x cuadrado menos y cuadrado, x cuadrado menos y cuadrado, igual a ¿qué era? A 1 y a 9. Igual a 1, tenemos esa hipérbola, por acá tenemos x cuadrado menos y cuadrado, igual a 1. Bueno, no, la otra a 9. Acá tenemos estas dos curvas. Tenemos por otro lado x por y, estas son otro tipo de hipérbolas. X por y va a ser igual a 2. Bueno, acá vamos a ponerle así para que... Vale, no sé por qué. Ahí está. Y luego tenemos x por y igual a menos 2. ¿Vale? Si ustedes observan, por acá tenemos varias regiones. Bueno, tenemos realmente dos regiones, ¿no? Tenemos dos regiones aquí y estas dos regiones serán esta que está acá. Por eso es que esto tal vez está dando 0. Si usted observa, acá tengo inicialmente dos regiones, ¿vale? Cuando yo quiero la región acotada entre todas esas cuatro curvas, observe, tengo por acá esta curva, esta otra curva y estas otras dos curvas. De hecho, salen dos regiones, ¿no? Sale por acá una región R1, una región R2. Entonces calculamos, y observe, calcularlo de manera rectangular. Es que solamente quiero que nos dimensionemos. Quiero calcular la integral doble sobre esta región que está aquí, esta región que está acotada acá R1. ¿Cómo la planteo? ¿La planteo como tipo 1 o como tipo 2? Si la planteo como tipo 1, tengo un inconveniente. ¿Cuál? Observe, de este punto hasta este punto, la altura está acotada por la misma función, ¿sí? Entonces ahí hay un problema. Tendría que despejar el valor de y eso va a complicar la integral. Y bueno, y si lo planteo como tipo 2, ¿cierto? Es decir, Salen iría tres regiones. de acá a acá, tendría que dividir esto en 3, ¿cierto? Cuatro, ¿no? En 3 regiones. No, tres, perdón, sí, tres. Acá tendría que dividir esto en una región, dos regiones, tres regiones. Y además, no hay garantía de que esas cuentas vayan a salir muy cómodas en términos de la integral que tenemos ahí propuesta. Y eso, bueno, solamente sería esto. Ojo, acá para usar simetría hay que tener mucho cuidado. Y bueno, si nosotros vemos lo que está dentro de la integral es x cuadrado y cuadrado por el seno de x por y. Resulta que la función seno es impar. ¿Qué quiere decir que sea impar? Que seno de menos x es igual a ¿qué? A menos seno de x, ¿de acuerdo? Es decir, que acá yo puedo calcular esta cuenta y si usted observa esta cuenta, acá puedo usar varias simetrías. Si tengo mucha atención a lo que estoy haciendo, porque yo tal vez me puedo quedar solamente con esta regioncita que está aquí. Esta que está aquí, me quedo acá. Y si usted observa el producto de x por y aquí es positivo, ¿cierto? ¿Y dónde más es positivo? Acá donde ambas son negativas. Es decir, que la cuenta de la integral doble que salga acá donde está este punto,
y donde salga, aquí donde va a poner el punto azul, ahí la cuenta va a ser la misma, ¿cierto? Va a ser la misma. ¿Por qué? Porque, bueno, acá tengo el seno de lo que está quedando en nuestra región es positivo y acá también. Y además x cuadrado más y cuadrado da lo mismo en esta región donde está el punto rojo que en la región donde está el punto azul. Da lo mismo. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo es el seno de lo que está aquí en este punto rojo con respecto a la región que estoy dibujando ahora en este punto vino tinto? ¿Cómo son esos dos valores del seno? Resulta que acá es positivo y acá es negativo. Entonces, donde el resultado sea negativo, acá realmente va a dar menos la misma cantidad, ¿sí? Es decir, si todo esto de aquí da una cantidad A, aquí va a dar una cantidad menos A. Es decir, que cuando calculo la integral solamente de esta región, eso va a dar 0. Y resulta que donde tengo este punto vino tinto, va a ser igual, exactamente igual a lo que tenemos acá en este punto verde. Estas dos van a ser igual, es decir, acá también va a dar menos A y acá en este azul también vamos a tener que dar A. Cuando sumo todas estas cuentas, A menos A más A menos A, todo va a dar 0. Acá hay que tener mucho cuidado con la simetría, porque la simetría no simplemente es con respecto a la región. Si usted observa, esta región de aquí, esta región de acá es simétrica, esta que estoy acotando acá en azul es simétrica, ¿cierto? Pero no quiere decir que el resultado de esta parte de arriba sea lo mismo que el resultado de la parte de abajo. No son lo mismo en este caso. ¿Por qué? Porque la simetría no me tiene que interesar con respecto a la región solamente. Tiene que ser con respecto a lo que está dentro de la integral. Entonces, bueno, si yo analizara eso de manera geométrica, podría concluir efectivamente que esa integral de todo eso sobre esa región que se parte en dos regiones va a dar 0. Pero ese argumento realmente carece un poco de fuerza, ¿no? Y de formalidad. Entonces, ya vemos el problema de resolverlo trigonométricamente. Trigonométricamente hay que hacer muchas cuentas, dividir en regiones y las integrales no sé qué tan fáciles queden realmente, pero cuando hacemos este cambio de variables, observe que la integral se convierte en un problema bastante sencillo. Bueno, este problema, ¿por qué me gusta? Me gusta este ejemplo precisamente porque el jacobiano tampoco lo puedo convertir a las nuevas variables, pero me resuelve de paso el problema de no poder convertir esta partecita de la integral doble en términos de las nuevas variables, ¿sí? Entonces, a veces, aunque esto no es que yo tenga que convertir primero la integral y si no paso de ahí, entonces no avanzo. O lo mismo con el jacobiano. Calculen el jacobiano, lo reemplazan y luego tal vez ahí mismo en la integral podemos ver qué se puede sustituir, porque puede ser que hayan algunas cosas que se simplifiquen como en este ejemplo. Bueno, muchachos, eso sería todo por hoy.